Les doy la bienvenida al último análisis en la oscuridad de este año. Eh, ¿Qué capítulo es ya? ¿El 10? ¿El 11? ¿Acaso eso significa que este capítulo va a ser una historia de Navidad? ¡Claro que no! Pero nada nos va a impedir tener un poco de espíritu navideño. Ni siquiera esos perros que ya empezaron a ladrar. ¿Te das cuenta? ¿Es algo acaso en mi contra? Dos ladridos sí, un ladrido no. Es un sí. Ok, bueno. Hoy vamos a analizar el tercer capítulo de la primera temporada de la serie Lo que vi Latinoamérica, llamado La Dama del Molino. La primera frase que escuchamos en este capítulo es, si la memoria me acompaña: me llamo Rodrigo Casas, y si he sobrevivido ha sido por los fantasmas que me han perseguido durante toda mi vida. Pero vivir como vivo yo no es fácil. Estamos en Chihuahua, México, y Rodrigo es, sin lugar a dudas, nuestro protagonista, quien actualmente, bueno, a la fecha de grabación del capítulo, figurará el año en pantalla porque la verdad no me acuerdo, se desempeña como oficial de policía y también está estudiando criminología. Su infancia y pubertad transcurren sin ningún inconveniente, sin nada reseñable, hasta que, una buena tarde, él llega de la secundaria a su casa, sube a su habitación, se está relajando y de pronto oye la voz de una mujer pronunciando su nombre. Extrañado, se queda así como con el pensamiento de, ¿escuché bien? Seguramente te ha pasado que te quedas, haces una pausa a ver si no vuelven a hablarte. Él siguió con sus cosas y otra vez la misma voz de mujer diciendo su nombre. Pensando que por ahí era su madre que lo estaba buscando, decide bajar hasta la cocina y le pregunta: «Mamá, ¿me estabas llamando?». Ella lo niega rotundamente. Dice que nada que ver, que ella no era, que no estaba en sus planes tan siquiera buscarlo. Y medio que se empieza a gestar una discusión entre ellos, porque Rodrigo seguía con la insistencia de, pero alguien 2 veces me llamó por mi nombre. Y técnicamente, mamá, sos la única mujer de la casa. ¿Quién eras si no eras vos? Cuando la cosa está ahí a punto de detonar, de la estantería de la cocina sale volando hacia el suelo un libro, puntualmente la Biblia. Ahí los dos se recontra asustaron. Los dos lo habían visto. Sabían que no había sido el otro. Estaban desconcertados. Y a lo primero que atinan a hacer es arrodillarse y rezar. Ya sea como para, ruidito, expulsar aquella presencia que había llamado a su hijo, o para pedirle piedad a Dios por si en algún momento lo habían ofendido. Yo sé que por ahí no es la experiencia más aterradora de tu vida, pero esta mujer, Lidia, si no me equivoco, queda bastante impactada. Digo, es raro que salga un libro volando. Es raro que entre varios libros, entre varias opciones, justo salga la Biblia volando. Más cuando estás hablando con tu hijo que te dice, alguien me está llamando, ¿y quién es? Es un poco raro. Capaz no nos parece tan grave hasta que te pase. Ahí después podés volver a este video y comentar, ay, me tiraron también un bibliazo padre y no estuvo tan simpático. Ya teniendo 15 años,
Rodrigo decide implementar en su rutina el salir a correr como un ejercicio físico. Y lo vemos en un momento, en una tarde, corriendo lo más bien cerca de un canal, hasta que de golpe se para en seco porque frente a él, a unos metros antes de cruzar la calle, ve a una mujer muy pálida, vestida únicamente con un camisón, que le hace más o menos esta seña como para detenerlo, una forma de decirle que deje de correr. Él medio que atina a querer sacarse los auriculares, y esta mujer se desvanece, se evapora. Todo esto pasa en fracción de segundos. Cuando él todavía no puede procesar qué es lo que acaba de ver, un camión a toda velocidad le pasa a escasos centímetros de la cara. Asustado, vuelve a su casa y le cuenta a su madre lo que había visto para intentar entre los dos encontrar una explicación lógica. Pero no fue posible. Rodrigo se convenció de que aquella mujer era un fantasma. En la entrevista nos cuenta que en Chihuahua hay una leyenda llamada la Dama del Molino. Es la historia de una aborigen evangelizada y rebautizada con el nombre Margarita que vivía en torno al río junto con, bueno, supongo que no sería del todo correcto decir marido, pero digámosle pareja, también aborigen, rebautizado como Marcos. Tenían una vida tranquila, pero a unos cuantos metros de donde ellos estaban había un asentamiento de españoles. Y uno de esos soldados, de nombre Rogelio, es un nombre que a mí me causa muchas cosas. Un soldado llamado Rogelio se enamoró perdidamente de Margarita. Y ante las constantes negativas de ella, Rogelio termina tomándola por la fuerza, y ella, al sentirse mancillada, opta por arrojarse al río, muriendo, evidentemente. Se supone que desde entonces el espíritu de esta mujer sigue apareciéndose en el río y en sus alrededores. Y para Rodrigo, la presencia femenina que él vio en ese momento justo cerca del canal era Margarita. Muchos años más tarde, ya cuando él tiene 28, lo vemos que está volviendo en su auto de una fiesta junto con su amiga. Nos entendemos. Van volviendo, se ve que él había bebido y se estaba quedando dormido en el volante. Obligatoriamente, para llevar a esta muchacha a su casa, tenían que pasar cerca del canal. Y mientras él estaba cabeceando, de pronto la radio, el estéreo del auto, se enloquece. Ese típico sonido de intercambio de emisoras. Nos entendemos, ¿no? Él logra apagarlo, se distrae, mira hacia su derecha y ve afuera, al lado del camino, una presencia femenina. Y él escucha que dice su nombre. Créeme que en ese momento se le pasó todo el sueño que tenía y todo el alcohol de más en sangre también. Medio que se altera, le daba miedo todo esto, intentaba hacer de cuenta que nada. La muchacha que iba despierta le estaba haciendo caricias que no se hacen los amigos. Y en un momento él vuelve a levantar la vista, mira por el espejo retrovisor y ve a la presencia que había visto a un lado del camino en los asientos de atrás sentada.
Frenan en seco. Te imaginarás el susto, el miedo. Bajan los dos corriendo del auto porque ambos habían visto lo mismo. Una vez que no es que logran calmarse, sino que logran juntar un poco de valor, vuelven al auto y se van tan rápido como pueden de esa zona. Y este fue el principio del fin de esta relación de amigos. Porque esta chica quedó bastante perjudicada. A decir verdad, Rodrigo dice que tuvo miedo de que ella enloqueciera. Estaba de verdad muy impactada. Y esta joven determinó que no era casualidad y que era Rodrigo quien atraía a esas presencias. Y cuando no te gustan esas presencias y decís que alguien las atrae, ¿qué haces? Cortas toda relación con esa persona y San se acabó. Por este suceso, Rodrigo tuvo pesadillas constantes durante muchos meses, hasta que se arma de valor. Recordemos que él es policía, para esta fecha ya lo era. Se sube a su patrulla y va por toda esa zona con la esperanza de volver a ver a esta presencia. Pero no ocurre. La primera vez no ve a nadie. La segunda, la tercera, la cuarta, tampoco. En otra oportunidad, él estaba oficiando de seguridad en un evento privado, en una estancia, y pasando cerca de una edificación del lugar, algo así como una casa, se le da por mirar hacia el segundo piso y ve a una presencia femenina asomada por la ventana, mirándolo. Él lo primero que decide hacer es agarrar el intercomunicador y decirle a sus compañeros que había alguien ahí, que si eso estaba planeado, que si tenían permiso de estar ahí adentro. Y del otro lado le dicen que no, que era imposible, que todo eso estaba cerrado, que estaba abandonado, que no estaba en uso, pero que si él quería ir a revisar, por si se había metido alguien adelante. Junta coraje, va hacia la puerta para ingresar en esta edificación, y no solo estaba cerrada con llave, sino que la mismísima puerta estaba encadenada. Era imposible. ¿Cómo es imposible grabar con estos perros que me tienen? Rodrigo decide llamar al dueño del evento, que probablemente no era el dueño del lugar, y le dijo más o menos: mire señor, acá están pasando cosas raras, yo me voy y le recomiendo que se vayan todos. No sabemos si esta otra persona le hizo caso o no, pero Rodrigo prefirió irse. Notarás que más allá de que existe un patrón, estas experiencias son inconstantes en el tiempo, van variando, pasamos de los 15 años a los 28, ahora anda a saber cuántos meses después pasa esto otro, pero él nos dice que no logra acostumbrarse a vivir de esta manera, que siente verdadero temor, que se pone muy inquieto, que instantes antes de ver algo o escuchar algo de este estilo, su cuerpo empieza a temblar y desea que de alguna forma esto se acabe, pero no sabe qué hacer al respecto. Ya viviendo en su propia casa, lo vemos una noche viendo la tele antes de dormir y tal como era al principio, escucha una voz femenina llamándolo. Pero esta vez todas las luces empiezan a parpadear y el equipo de música, su estéreo, se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Ya totalmente asustado porque
Una cosa es que estés acostumbrado a que estas situaciones te ocurran fuera de tu casa. Cuando te ocurren fuera de tu casa, vos elegís pensar que tu casa es un refugio. Pero cuando se vulnera hasta el último atisbo de tu intimidad, no hay un lugar seguro. Él agarra su arma reglamentaria y revisa toda la propiedad. Lo único raro que encuentra es que la puerta de entrada de su casa estaba abierta de par en par. Luego de vigilar el perímetro, entra otra vez, cierra la puerta, apaga el equipo de música y va subiendo, y cuando está a punto de cruzar el umbral para entrar en su habitación, ve dentro de la misma a una mujer. Una mujer que le cierra la puerta dejándolo a él afuera. Él automáticamente vuelve a abrirla y no hay nadie. Fue tanto el miedo que sintió que decidió irse a vivir a otra parte y alquilar esta casa. Se la terminó alquilando a una compañera de trabajo, Diana, una suboficial de la policía. Ella nos cuenta que nunca sintió nada, nunca vio nada, nunca tuvo ninguna experiencia de este estilo, hasta que unos cuantos meses más tarde de mudarse ahí, Rodrigo fue con su esposa a visitarla. Y él saca el tema de: nunca sentiste nada raro, nunca escuchaste la voz de una mujer. Ya viendo que esta charla rumbeaba hacia lo paranormal, le dice: no creo en nada de todo eso, estarás medio tocado de la cabeza, todas esas son ideas de tu mente. Esto a Rodrigo mucho que no le gustó. Medio que soy tu arrendatario y me está faltando el respeto, y si te digo que hay fantasmas o te subo al alquiler. Se para in situ, se pone de pie y empieza a provocar, ¿no? Si estás en esta casa, quiero que te manifiestes. Y las luces otra vez empiezan a parpadear. Su esposa y Diana estaban mirándose como: ruidito o ruidazo, depende. Rodrigo precisamente continuaba y le dice así al aire, porque él no estaba viendo nada en ese momento: si no querés hacernos daño, manifestate 3 veces. Hay un parpadeo en la luz, al rato otro más, y después se vuelve completamente loca. Y cada vez con más velocidad, te digo, si tenías epilepsia en esa casa, no la contabas. Hasta que Rodrigo le pide que por favor se detenga. Ahí recién la electricidad se normalizó. Pero a todo esto, Diana, como suboficial de la policía y como persona incrédula, salió hasta la calle a vigilar, a observar si en las casas aledañas también había algún problema eléctrico. Y no, ni siquiera en la casa había un desperfecto eléctrico. Simplemente Rodrigo se estaba comunicando con alguien o con algo que le contestaba a través de la lámpara, por más raro que eso parezca. En ese momento, no sé yo muy bien por qué, pero según él, a raíz de esta experiencia, él entendió que no era que la casa estaba embrujada, sino que de verdad era él quien atraía a estos espíritus. El tiempo pasa y para el año 2018 le toca salir a patrullar de noche la ciudad. Está con una compañera que no es Diana y otro hombre. Él va de pie en la parte trasera de la camioneta de la patrulla.
Era una noche tranquila, despejada, no habían personas en la calle. La verdad, ni un ruido, ni nada raro, ni ninguna actividad sospechosa. Era un patrullaje de rutina. ¿Hay alguien cortando el pasto a esta hora? ¿En la completa oscuridad? Evidentemente sí. Estaban en la patrulla todos muy tranquilos, noche serena y despejada. Y de golpe, Rodrigo vuelve a escuchar una voz de mujer que le dice, tu arma. Rodrigo, que ya no hacía falta que le dijera mucho más para que tuviera miedo, se aferra fuertemente a su rifle. Qué mal que suena eso. Y de golpe esta voz nuevamente le habla, pero para decirle, cuidado, agáchate, porque los van a atacar. Automáticamente, otro vehículo se cruza por enfrente de la patrulla, se detiene y empieza una balacera entre los oficiales y entre estos delincuentes. Mientras que Rodrigo seguía atrás en la camioneta y escuchaba la voz que le decía, cuidado, agáchate, móvete para acá, vení para allá. Y más allá de su deseo o no deseo de hacerle caso, él cuenta que siente directamente una fuerza que lo hace obedecer. Los habían rodeado los maleantes. Y sin embargo, a Rodrigo no le pasó nada. Mientras que la oficial que estaba al volante murió acribillada. Y el otro compañero, si bien no murió, también resultó herido. Podrías pensar que es una casualidad o que era su propia intuición o algo así. Pero cuando te pasa un evento así, siendo policía, tenés que declarar ante tus superiores qué fue lo que ocurrió, sobre todo porque estamos hablando de un asesinato, al menos de parte de la policía. Anda a saber cuántos de los maleantes también murieron en la balacera. Y él cuenta todo, y sus superiores no saben cómo él no tiene ni un rasguño. ¿Cómo es que está tan siquiera vivo? Porque pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa zona, y en todos los ángulos se ve que Rodrigo está parado en la camioneta, agachándose o moviéndose, mientras que a escasos metros y de frente está uno de estos otros hombres disparándole, y las balas jamás lo rozaron. Cada encuentro paranormal de Rodrigo, él lo vive con absoluto terror, sobre todo porque cada vez también son más intensos o en situaciones más complejas, como en esta última anécdota. Y a pesar de que él reconoce que estas presencias o estas voces se hacen presentes en momentos muy cruciales como para protegerlo y salvarle la vida, él desearía que no le ocurriera más. El terror todavía es mucho más grande que la sensación de ser protegido, pero entiende que, al ser policía y al estar siempre en la línea de fuego, el peligro de morir lo tiene mucho más presente. Mientras concentro toda mi ira en esta bola de Navidad, te diré, es una historia que me parece sorprendente. No puedo mostrarme indiferente, al contrario, me encanta. Pero a ver, vamos de poquito. Sobre voces incorpóreas o extracorpóreas, ya hablamos una vez y bastante, a decir verdad. Y si bien pueden existir explicaciones no paranormales,
No deja de ser muy rara y muy incómoda la situación de estar solo en una habitación y que alguien pronuncie tu nombre. Si no te pasó, bien por vos. A mí sí y a muchas otras personas nos ha pasado y es raro. Te quedas con esa sensación de "Mm, no sé qué tanto me gusta o me disgusta". El punto es que una cosa dentro de todo, ponele, es esa, que escuches tu nombre una sola vez y no pase nada más. Pero distinto es que una voz te dé órdenes, te diga palabras o frases con lógica y con sentido, y que encima, como en esta historia, te terminen salvando la vida. Yo la verdad ahí no sé qué explicación le podemos dar. Estoy un poco dubitativo porque él deja muy en claro que si bien siempre son voces de mujeres o ve figuras de mujeres, no siempre son la misma mujer o la misma voz de mujer. Pasa que en el capítulo, para ahorrar dinero, me imagino, todo esto es representado por la misma mujer fantasmal. El punto es que no... Si son distintas, ¿por qué hay algunas tan concentradas en protegerlo y cuidarlo y otras que no sabemos muy bien qué quieren? O si es simplemente una manifestación ocasional. Por ejemplo, la primera vez con el tema de la Biblia, técnicamente no había ningún peligro. Cuando él va corriendo, casi el camión lo mata, sí. Cuando va en el auto, casi durmiéndose, vamos a decir que también porque podría haber tenido un accidente. Cuando ve a esa figura en la estancia donde él estaba trabajando de seguridad, no. Y cuando la ve dentro de su casa, bueno, puntualmente dentro de su habitación, tampoco. Entonces es muy raro el comportamiento y podríamos barajar muchísimas teorías porque entonces hay muertas que te están cuidando, muertas que no, pero ¿por qué las que te cuidan no impiden que las que no te cuidan se manifiesten? Es curioso. Tenemos el caso puntual de cuando él se pone a hablarle a la electricidad, que qué bonito, toda una experiencia. Yo no lo haría, porque como en ese momento él no estaba viendo ninguna mujer, ni conocida ni desconocida, nunca sabremos quién le estaba contestando. Porque también te digo, si hay una mujer muerta que te sigue a todas partes para cuidarte, tampoco sé yo por qué enloquecerías todas las lámparas más allá de las 3 veces que él te pidió. Creo que el mensaje es muy claro, si no me querés hacer daño, manifestate 3 veces. 1, 2, 3, y llegamos a la 16 y yo tengo que preguntar o pensar, pues por ahí, si no me querés hacer daño, ¿por qué me estás asustando tanto? Es muy raro. Verdaderamente, me fascina, pero me deja muchas incógnitas ahí en el aire porque necesito un poco más de información que nunca voy a tener, a menos que si este video llega a Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Escríbeme un correo que tenemos mucho de lo que hablar. Te darás cuenta que estoy por ahí un poco más desconcertado de lo habitual, porque a pesar de que no es quizá la historia más sensacional que hemos tratado, sí me parece muchísimo más verídica y muchísimo más probable, pero no la termino de entender. Hablemos de que te proteja un espíritu o un fantasma. ¿Por qué? ¿O basándose en qué?
¿O a cambio de qué te protege? Digo, no conozco ningún caso así, menos tan extremo, pero sí conozco a personas que han sentido o han la voz o han visto a un pariente fallecido que se ha manifestado o casualidad o antes de momentos muy negativos en la vida de la persona viva, porque si no, no sería en la vida, o después, como para transmitir, mira, o te advierto o te transmito calma ya cuando estás en el medio de la tormenta. Y ellos creen y afirman que eran sus familiares. Está bien. Puede tener más sentido que un pariente tuyo directo que ya falleció te quiere cuidar. Digo, dentro de todos sos o eras su familia, comparten algo de la sangre, hay una conexión, si se quiere. Ahora, vamos a figurarme muerto, que creo que este año todavía no lo había hecho. ¿Cómo aguanté tanto tiempo? Mira, me morí. Feliz Navidad. Si yo me muero, ¿por qué voy a cuidarte a vos que no te conozco? No tengo nada en tu contra, al contrario, suscribite, bocinazos de fondo. Yo te puedo ofrecer una gran variedad de cosas hermosas y desastrosas a partes iguales. Pero aburrirte conmigo no te vas a aburrir. Quédate, podemos ser amigos. ¿Pero por qué te cuidaría? O sea, no tengo yo muerto nada mejor que hacer que ir cuidando gente desconocida, solo porque sí. ¿O cuál es la motivación detrás del proteger a alguien al que no te ata nada? Desde nuestra forma de ver las cosas, claro está. Porque hasta qué punto esto es algo episódico y azaroso o es un comportamiento que se va repitiendo de alguna manera. Mira, vamos a hacer una falsa estadística, pero para que se entienda el siguiente punto. Si yo conozco a 10 personas que han vivido esto de o voces o presencias o ambas, de las 10, 5 aseguran que eran familiares. O era la voz de su familiar o era la imagen de su familiar. El resto no. Pero si yo me pongo fríamente a analizar, dejo a un lado a la gente con sus familiares muertos. Bien por ustedes, muchachos. Si en este grupo de gente a la que no se le manifestó un muerto familiar, me concentro y pienso qué tienen en común todos ellos, lo único que encuentro en común es que son personas que han estado al borde de la muerte, ya sea por enfermedad, ya sea por accidentes, ya sea incluso por conductas autolesivas. ¿Es acaso el haber estado al borde de la muerte, por H o por B, que un muerto después te va a proteger porque todavía no es tu tiempo? ¿Qué ganan a cambio? ¿En qué le modificaría tal o cual fantasma que tal o cual persona viva deje de estar viva? No lo sé. Capaz, la única forma que yo tengo de encontrar las respuestas a estos interrogantes, uno también sería por qué el líquido de adentro de esto está tan turbio con el paso del tiempo, no lo sé. Capaz la única forma que tengo sería estar muerto para averiguarlo. Pero hasta entonces... Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario porque yo quiero saber si en algún momento de tu vida te pasó
algo similar a todo lo que vimos hoy. Porque está bien que no es algo frecuente todos los días, a alguien le va a suceder, pero me parece que es más habitual de lo que nos gustaría pensar. Quiero saber si te pasó, quiero saber qué explicación le diste o qué explicación encontraste. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y si querés que yo te conteste vivo, te recomiendo que te apures, porque me dislocaría cada vértebra ahora mismo del dolor tan fuerte que tengo, de la contractura tan grande que tengo. ¿Sabes lo que es reventar 50 malditas barras de azufre? Este lugar huele al infierno con tanto azufre. Así que por las dudas apurate, porque si no... Hey, mirá, yo voy a abrir una lotería paranormal cuando me muera. Y si ves que no te conteste por Instagram, por ahí te estoy protegiendo, desde el otro lado. Te lo voy a hacer saber. ¿Cómo? Mejor no arruinamos la sorpresa. En caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias y o denuncias, podés hacerlo a través de esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias. Y si sobrevivo, hasta pronto. Y si no sobrevivo, ya te digo, capaz es hasta más pronto de lo que vos pensabas.